primer domingo de Cuaresma abre con un texto bellísimo y en un primer momento difícil de comprender. El Señor es tentado. Ahí hay una realidad profunda, muy linda y muy consoladora para nosotros. Cristo nuestro Señor, que es Dios mismo hecho hombre en el seno de la Virgen María, sufre como nosotros la tentación. ¿Qué significa la tentación? Significa que nosotros en nuestra vida humana, en nuestra vida común y corriente, tenemos siempre como posibilidades diferentes de orientar nuestra existencia. Y muchas veces la tentación, es decir, el movimiento espontáneo, es ir detrás de lo que nos dice nuestro corazón, de lo que nos dice nuestra razón, pensando solamente en nosotros mismos y no pensando en los demás. Por eso la tentación es en que uno como que tienda a meterse dentro de sí mismo totalmente, de tal manera que separa a los demás, no piensa en los demás, no se preocupa por los demás. El Señor Jesucristo también sufrió esa tentación. Él era hombre como uno de nosotros. Y por eso las tentaciones van allí donde más frágilmente nos situamos nosotros. La tentación del poder, la tentación de la comodidad, de los bienes materiales, la tentación de ser nosotros los que aparecemos como salvadores del mundo. Esas son tentaciones muy frecuentes que están muy presentes en nuestra vida. Siempre buscamos tener todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos, acumular bienes materiales. Hoy en día en el mundo moderno hay ese afán de las riquezas, ese afán de tener cada vez más. El sistema financiero mundial totalmente desaforado en el ansia de las ganancias, causando injusticia, causando deterioro de las economías, etcétera, etcétera. O sea, esa es una tentación muy fuerte, la de la comodidad, la del dinero. Pero hay otra tentación también de pronto más sutil, que es la tentación de la vanagloria, de la soberbia, de engreírse uno, de creerse uno superior a los demás y por lo tanto de tratar a los demás con desprecio, de no preocuparse por los demás, de pensar más bien que todos los demás tienen que estar en función de uno para que uno verdaderamente tenga todo lo que necesita y los demás estén simplemente sirviéndole. Y también está la tentación de recurrir a los medios espectaculares, a buscar siempre la fama, la gloria, etc. Todo esto lo sintió también el Señor Jesucristo. Todo esto también Él lo experimentó. Y por lo tanto, cuando Él vence la tentación, está venciendo la tentación también en nombre nuestro. Porque Cristo nuestro Señor venció la tentación, también nosotros podemos vencer la tentación. La tentación en sí misma no es pecado. Lo que es pecado es dejarse llevar por la tentación y caer en la situación que la tentación le presenta. En cambio, Cristo nuestro Señor resistió a la tentación. Vivió su vida como una entrega profunda de amor a los demás. Él la sintetizó diciendo: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Esto es lo que tiene que ser nuestra existencia, venciendo las tentaciones de dinero, de poder, de placer, servir. Concebir la vida en función del servicio a los demás. Concebir la vida en función de la paz, de la justicia, de la misericordia, de la ternura. Es decir, hacer presente en nuestra vida y por medio de nuestra vida a los demás todo lo que el Señor es como misericordia y bondad para con nosotros. Y hay una cosa sumamente importante. Ustedes se dan cuenta que el Señor responde al demonio con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da a nosotros las armas para poder vencer la tentación. Pidamos al Señor que nosotros seamos muy conscientes todos los días de que no nos dejemos llevar de la tentación, que no nos obnubilemos por aquello que se nos presenta a veces como lo deseable, como lo útil, como lo que nos conviene, sino que siempre tengamos una gran capacidad de discernimiento de aquello que verdaderamente es la voluntad de Dios para nosotros y por lo tanto de aquello que verdaderamente nos puede hacer felices. Para ello necesitamos la palabra de Dios, para ello necesitamos el que todos los días tomemos esa palabra del Señor contenida en la Sagrada Escritura
como nos la presenta la Iglesia, para que podamos de verdad tener la luz necesaria para vencer la tentación. En este inicio de la Cuaresma, hagamos un esfuerzo grande por tomar la palabra de Dios, por comprenderla, por aplicarla a nuestra existencia y hacer posible, por lo tanto, que esa palabra nos guíe para vencer siempre, con la gracia del Señor, la tentación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.